El sentido de la justicia de los vikingos podría ser sangriento, tenían un sistema de justicia y honor complicado. Los castigos podían ser severos, pero el sistema legal vikingo se basaba en una asamblea legislativa y un tribunal, el Ting. El Ting tomaba decisiones políticas, legislaba y juzgaba casos en las comunidades. Hoy, 6 de los peores castigos vikingos. El destierro. En lugar de arrestar y ejecutar a una persona declarada culpable, los nórdicos lo declaraban fuera de la ley. Esto significaba que, como el término implica, estaba fuera de la ley, ya no tenía derechos, todos sus bienes eran confiscados y cualquiera podía legalmente perseguirlos y ejecutarlos. La única forma en que un desterrado podía revocar este temido estatus era pagar una gran suma de dinero a los funcionarios políticos. Al final de la era vikinga y al comienzo del periodo medieval, estas multas eran una fuente importante de ingresos para ellos. En Islandia y probablemente en todo el mundo nórdico había 2 tipos o niveles. El primero era la prohibición total, significaba que el forajido perdía su derecho a vivir como miembro pleno de la sociedad por el resto de su vida. La proscripción total también se llama Skongarg, una palabra que literalmente significaba ir al bosque. El proscrito total en sí mismo se llamaba Skormang, hombre del bosque. Esto se refería al hecho de que estas personas, para escapar de las armas de sus ex compañeros descontentos, generalmente huían a áreas silvestres deshabitadas o abandonaban el país por completo. Pero también había una ilegalidad menor, lo que significaba que este periodo de destierro se limitaba a 3 años en lugar del resto de la vida del delincuente. Aparte de las obvias dificultades físicas que conlleva ser un desterrado, es difícil exagerar lo devastador emocionalmente que debe haber sido. Sin embargo, algunos de los protagonistas más famosos de algunas sagas como Egil Skallagrímson o Erik el Rojo eran desterrados. La proscripción de Erik el Rojo fue el catalizador de sus intrépidos viajes, que incluyeron la confirmación de la existencia de Groenlandia y el establecimiento del primer asentamiento nórdico allí. Carne colgada. La carne colgada proviene de la saga Ravnkels Freysgoda. Esta saga cubre las luchas entre nobles y agricultores en el este de Islandia en el siglo X. En esta saga en particular, el protagonista de la saga, Ragnar, es desterrado en cierto punto de la historia. De esta manera, se convirtió en un proscrito y el castigo por esto fue que se confiscaran todas sus propiedades. Sin embargo, aparentemente Ragnar era un hombre muy poderoso, y sin la ayuda de ningún tipo de fuerza policial, la recolección de todos sus bienes tuvo que hacerse en circunstancias muy diferentes. Al parecer, un grupo de hombres irrumpió en su aldea y lo capturó. Todos los miembros de su grupo, en total 8 hombres, también fueron capturados. Todos los hombres tenían las manos atadas a la espalda. El grupo que había capturado a los hombres irrumpió en un almacén cercano y tomó algunas cuerdas. Luego, decidieron sacar su cuchillo y perforar los talones de los hombres detrás de los tendones, para posteriormente introducir las cuerdas a través de estos agujeros. Finalmente, arrojaron las cuerdas sobre la viga de la casa de Ragnar y ataron a todos los hombres juntos, suspendidos en el aire, dejándolos por varias horas allí como carne de animal colgada. Curiosamente, esto en realidad no mató a Ragnar, solo se usó para someterlo mientras se tomaba su propiedad. Luego fue liberado para vivir en la pobreza. El águila de sangre. El águila de sangre fue una ejecución ritual descrita en la poesía escandinava y las sagas como una forma ritual de venganza. Solo existen 2 relatos, el Orkneyinga Saga y el Heimskringla de Snorri Sturluson. Ambos fueron escritos al menos 2 siglos después de los eventos que describen, lo que llevó a los estudiosos a debatir su validez como prueba de que el águila de sangre tenía una base de hecho. La primera águila de sangre llevada a cabo fue la del príncipe Halfdan Halleck. Halfdan había matado al padre de Einar, por lo que Einar se vengó. La víctima se arrodillaba de espaldas al verdugo, quien le separaría las costillas de la columna con un hacha. Luego, el verdugo sacaría los pulmones de la víctima para que pareciera que la persona tenía un par de alas extendidas en su espalda. Se dice que la víctima permanecía viva durante todo el procedimiento. Lo que es peor, los vikingos literalmente frotaban sal en la herida abierta en forma de estimulante salino, destinado a infligir dolor y sufrimiento adicionales, generalmente aplicado antes de que los pulmones se diseminaran.
Esta también fue infligida al rey Ela de Northumbria por Ivar el Deshuesado. Ela fue responsable de la muerte del padre de Ivar, el semihistórico Ragnar Lodbrok. Ivar y sus hermanos irrumpieron en Inglaterra en venganza y en el 867 después de Cristo tomaron la ciudad de York y capturaron a Ela para posteriormente ejecutarlo mediante este método. Según algunas traducciones de sagas escandinavas, un águila de sangre menos invasiva podría realizarse simplemente tallando un águila con las alas extendidas en el cuerpo de la víctima. El término convencional para esta antigua forma de castigo se refiere a las águilas, aunque también se ha asociado históricamente con los búhos. La saga de Frithjof menciona que el método podría llamarse búho de sangre, un término utilizado por los anticuarios y autores posteriores que escribieron sobre los vikingos. El debate entre historiadores sobre si ocurrió realmente el águila de sangre continúa. Tal vez fue su inclusión en las sagas vikingas parte de la propaganda cristiana destinada a representar a los paganos escandinavos como salvajes. La caminata fatal. En la saga de Jarls, Brodir fue un mercenario vikingo en la famosa batalla de Clontarf en Irlanda, y la saga de Jarls pone a sus pies la responsabilidad de la muerte del alto irlandés Brian Boru. Los mensajeros corrieron a decirles a los perseguidores que el rey Brian había caído. Raeda lo llevó hasta un roble y procedió a cortar el abdomen de la víctima para después extraer un trozo de intestino. Luego sujetarían los intestinos de la víctima a un roble mientras éste caminaba alrededor de él lentamente. Eventualmente, la totalidad del tracto intestinal de la víctima envolvería el árbol. Se sabía que la muerte era inminente y provocaba un dolor insoportable. La caminata fatal de Brodir es un castigo cuya primera grabación textual se encuentra en el relato del estilo de vida de un santo del siglo XII sobre la muerte del rey anglosajón Alfred, un evento de importancia política y por lo tanto ampliamente registrado en los anales anteriores a esa narración. Mutilación. Los esclavos vikingos no tenían derechos, pero la ley establecía disposiciones sobre cómo castigar a los esclavos ofensores de la manera más desgarradora posible. Independientemente de lo que motivó a los vikingos a comenzar a tomar esclavos, la evidencia sugiere que a menudo fueron brutales con aquellos que tuvieron la desgracia de ser capturados. En un estudio, la investigadora Anna Jarström de la Universidad de Estocolmo examinó los restos óseos de presuntos esclavos de la era vikinga encontrados en tumbas en Noruega, Suecia y Dinamarca, y descubrió que mostraban signos de abuso y mutilación. En algunos casos, los esclavos fueron enterrados junto a sus amos, lo que sugiere que pueden haber terminado como sacrificios e incluidos con ajuares para acompañar a los poderosos vikingos a la otra vida. Las leyes estipulaban que si un esclavo atacaba a su amo y trataba de huir, se le debían cortar los brazos y las piernas, pero se le debía permitir vivir el mayor tiempo posible como advertencia a los demás esclavos para que no se rebelaran. Juicio del agua y el fuego. El juicio por agua generalmente estaba reservado para los acusados de brujería y se hizo popular después de que el cristianismo se extendió al mundo nórdico. Los acusados, generalmente mujeres, eran atados y arrojados a un lago y esperaban si flotaban o se ahogaban. Si flotaban, se les acusaba de brujería y se los llevaba a la hoguera. Sin embargo, si se hundían y se ahogaban, se demostraba que eran inocentes y los amigos y la familia recibían las condolencias. No es una forma muy eficaz de demostrar la inocencia de una persona, pero continuó hasta el siglo XVII. La prueba de fuego también la llevaron los cristianos, incluyó ser forzado a caminar sobre una plancha al rojo vivo o sostener una barra de hierro a la misma temperatura durante un tiempo asignado, generalmente alrededor de 1 minuto. Luego, las heridas de los acusados eran tratadas y vendadas y esperaban de 3 a 7 días. Después de eso, desenvolverían la herida y verían si se curaba o no. Si no fue así, la persona era declarada culpable y ahorcada.